Compañeras, compañeros, amigos, queridas organizaciones fraternas, internacionales, que nos han enviado mensajes fraternales, internacionalistas, combativos, compañeros de la Unidad Popular, que también nos han enviado mensajes. Muchas gracias de todo corazón por este respaldo político a nuestra organización, que hoy conmemora un 48 aniversario de lucha junto al pueblo uruguayo por una revolución obrera, popular, democrática, antiimperialista y en marcha ininterrumpida al socialismo. Recordamos hoy el proceso fundacional. Justo hoy no es la primera vez que coincide que hoy es un 22 de diciembre, realizamos este acto. El 22 de diciembre de 1967 caía el primer combatiente guerrillero en Uruguay, Carlos Flores. Se cumplen ahora 53 años. Y saco esto, es justo recordarlo, porque un combatiente, un revolucionario, un hijo de la clase obrera, que eligió un camino con el que no coincidimos en ese momento, pero un camino de lucha revolucionaria. Pero elegimos este comentario inicial porque la derecha y la ultraderecha, con componentes fascistas, con elementos muy importantes del aparato militar reciente, muy comprometidos política e ideológicamente con lo que fue la dictadura, está manejando nuevamente la teoría de los dos demonios, la teoría de que acá hubo golpe de Estado porque hubo guerrilla. Y bueno, en parte es cierto, en parte es cierto. Ahora, nosotros también nos preguntamos por qué hubo guerrilla. ¿Por qué hijos de la clase obrera, hijos de sectores populares, llegaron a ese camino, que es un camino que comprendemos perfectamente bien, que no compartimos desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista del análisis de las condiciones en aquel momento? Por eso estamos donde estamos, hace 50 años, en esta corriente marxista, leninista, maoísta. Pero yo me pregunto, ¿y por qué hubo? ¿Por qué le preguntamos a esta fuerza de la derecha tradicional que dan clases de democracia, por qué se llegó a empuñar las armas y a ver guerrilla en el Uruguay? ¿No será porque estaqueaban a los obreros en el cerro? ¿No será porque sableaban a las maestras en pleno 18 de julio, como nosotros lo vimos con nuestros propios ojos? ¿No será porque el pueblo año tras año con el primer gobierno del Partido Nacional fue perdiendo conquistas, así como las está perdiendo el día de hoy? Porque ningún pueblo recurre a ese tipo de lucha porque sí, podrá estar equivocado estratégicamente, pero si no hay una necesidad atrás, esto no se da. También se dice que eso era por motivos de la influencia de países revolucionarios como China, como Cuba, como Rusia. Y bueno, esos países también tuvieron oligarquías, feudalismo muchos años, explotación insoportable, miseria de las grandes masas, y se liberaron y mostraron un camino. Decía Mao Zedong en un reportaje que el marxismo-leninismo había entrado a China con los cañonazos de la Aurora. ¿Qué significa esto, compañero? Algo parecido, de alguna forma, a ese impulso que le dio la Revolución Cubana a los pueblos de América Latina, que ayudó a gestar una decena de grupos revolucionarios en el Uruguay, donde también apareció el movimiento de izquierda revolucionario, el MIR, que fue el precursor del Partido Comunista Revolucionario. Mao decía esto porque los revolucionarios chinos buscaban un camino para liberarse, para liberar al pueblo del yugo del imperialismo, del colonialismo, del feudalismo, de los señores de la guerra, y se preparaban para la guerra y querían
necesitaban una teoría, necesitaban algo que iluminara ese camino, y eso apareció. Bueno, esta es la realidad. Acá las clases dominantes en realidad fueron las que primero tomaron un montón de medidas antipopulares, llevando al extremo la explotación en nuestro país, y luego recurrieron al golpe de Estado y al fascismo para ajustar cuentas, como lo hacen cada tantos años las clases dominantes. Y recordamos esto porque estamos en una situación en que consideramos que es muy importante recordarlo cuando estamos con un gobierno con estas características, muy reaccionario, aliado a la ultraderecha, a Cabildo Abierto, un partido de tipo militar, y además estamos en crisis, en una crisis histórica a nivel mundial y una crisis económica y social en nuestro país potenciada por la pandemia, en que en un año donde este gobierno, como decimos nosotros en una nota reciente en el semanario Hoy de la Argentina, que el gobierno trabaja, este gobierno de la derecha y ultraderecha, toda máquina, ha trabajado este año sino dándole respiro al pueblo. Está apremiado por el tiempo, necesita, después de tantos años que retoman el gobierno, el control del Estado, acelerar el ajuste contra el pueblo, un ajuste reaccionario, que lo abarque todo. Por eso, en plena pandemia, hacen un tarifazo, el ajuste fiscal, la rebaja salarial de públicos y privados, la ley de urgente consideración, que ya comentaron los camaradas recientemente, que no es una ley, son muchas leyes, es un paquete de leyes que se hace pasar violando de alguna forma hasta la propia Constitución de la República, que la usan y la dejan de usar de acuerdo a cómo viene la mano, y después dan clase de democracia. 476 artículos, 120 de ellos represivos y punitivos, en plena pandemia, donde el pueblo no puede movilizarse por problemas sanitarios, y todavía ahora arriba una ley que limita el derecho a la reunión en las aglomeraciones en una redacción muy confusa, muy poco determinada, que todo el mundo se pregunta hasta dónde va a llegar esto, cuando lo que se precisa son medidas serias, enérgicas con respecto a la pandemia, que este gobierno tomó al principio con las indicaciones de la OMS, tomó medidas serias, enérgicas, que reconoció el primer mes y pico, y luego por presión de UPM abrió la economía, abrió la construcción. Y entonces, ante esta situación, nosotros queremos recordar este aspecto que tiene la historia, y también nuestra historia, también la historia de nuestro partido, que surge en esa época de gobiernos reaccionarios que generaron toda la serie de condiciones para las marchas cañeras, grandes sacrificios del pueblo, grandes conflictos obreros, atrás de todas las conquistas que se le iba arrancando al pueblo, y de la entrega a través de la carta de intención del Fondo Monetario, la primera carta de intención del año 59, donde se empieza a aplicar una nueva política de imperialismo de posguerra, luego de la recuperación, de mayor opresión para nuestros pueblos. En esa década del 60 tan convulsionada a nivel nacional, a nivel internacional, la clase obrera del pueblo uruguayo buscó herramientas revolucionarias, partidos revolucionarios, lo crearon, y así surge también el Partido Comunista Revolucionario, en esas luchas, en esas batallas, en plena situación revolucionaria. A nuestro partido, desde el año 68, 1968, el año 73, hubo una situación revolucionaria que llegó a donde llegó, pero donde ya los de arriba no podían vivir como antes, los de abajo no queríamos vivir como antes, no podíamos, y se desarrollaron múltiples formas de lucha y de organización que se fueron poniendo a prueba rápidamente ante los acontecimientos que se precipitaron cuando los 4 del año 72, que fue un año, una casualidad que se funda el Partido Comunista Revolucionario, ya no alcanzaba con la estructura del MIR, ya no alcanzaba, se necesitaba centralismo democrático, se necesitaba
romper con el dogmatismo y el sectarismo y desarrollar una verdadera política de grandes masas, desarrollar una política de alianzas. Todo eso no se podía llevar adelante con la línea que predominaba hasta ese entonces, fundamentalmente conocida como de la fracción posteriormente que fracción echeniquista, que dicho sea de paso termina históricamente la mayoría de sus componentes afiliándose a los partidos tradicionales. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que hay atrás de determinadas teorías aparentemente muy izquierdistas, academismo de izquierda con fraseología de izquierda, academismo de derecha con fraseología de izquierda, decíamos nosotros, decía nuestro partido. Así que el partido allí, el año 72, tuvo un gran desarrollo. Allí tuvo la gran huelga de las enseñanzas y decenas de conflictos obreros dirigidos por el clasismo, muy importante, eran buenas las condiciones para golpear al gobierno, para buscar una salida obrera y popular y no posponer las luchas en aras de futuras elecciones, que es lo que logró el oportunismo de alguna forma, y así como sembrando ilusiones en los militares, además lo que se concretó con los 4 y 7 y posteriormente el golpe militar y fascista. Allí todo ese periodo, esos meses, 6 meses de legalidad que tuvo nuestro partido, fue de un crecimiento muy grande, porque la derrota militar del MLN en el 72 y los 4 y 7 ubicaron a nuestro partido en la mira del pueblo. El pueblo miró sectores importantes de la clase obrera, el estudiantado, de la militancia, miraron hacia el partido. Su línea política, su organización, su combatividad, estar pegado siempre a las luchas obreras y populares, y además era una línea muy clara de identificación del enemigo principal, que era el fascismo. En ese momento esa es la contradicción principal que se estaba desarrollando. También la actitud que tuvo el partido en la propia huelga general, poniéndose al frente con las fuerzas que tenía, ¿verdad? Allí las fuerzas del clasismo fueron las que paralizaron las grandes fábricas y las grandes empresas del país. Ahí se puso a prueba, en la principal experiencia que hizo la clase obrera del pueblo uruguayo, el principal ensayo general de una verdadera revolución obrera y popular que tuvimos en nuestra historia, se pusieron a prueba las distintas líneas. Durante toda la dictadura, una conducta combativa, heroica de nuestro partido, entregó 16 mártires a la causa, más de 100 presos, más de 100 exilados y muchos compañeros que duraron en la clandestinidad en determinados periodos. Durante toda la dictadura se sacó prensa clandestina, afrontando además lo que fue la tragedia de haber perdido los principales cuadros en el año 76, 77 de nuestra dirección, como eran el camarada Nevio Melo, Huito Mayuki y Carlos Cabezudo, y además con la muerte de Mao vino el advenimiento rápidamente del revisionismo en China, que cambió de color, se convirtió en un país capitalista y luego en una potencia imperialista, y abandonó por completo el apoyo a la causa revolucionaria. Todas esas pruebas pasó nuestro partido, todos esos años. Y en el año 85, ya 50 o 60 cuadros, compañeros, nos fuimos reuniendo en distintas instancias para ver qué hacíamos con nuestra organización. Al mismo tiempo se fue forjando una corriente sindical clasista importante en torno también a dirigentes partidarios. Y también se encabezó lo que fue la denuncia de lo que pasó en la dictadura en un año donde predominaba el manto del olvido en todas las fuerzas oportunistas, que se conformaron con que después de tanta lucha, de tanta sangre, volver a tener un gobierno de Sanguinetti, lo que implicaba volver a lo de antes. Ninguno de los que cayeron todos estos años, los que hicieron los sacrificios, los que tomaron las armas, los que tomaron el camino que habrán tomado, ninguno luchamos para que volviera Sanguinetti después de todo esto. Y después, hoy tenemos toda esta experiencia de la democracia burguesa, hasta dónde
hasta dónde pudo llegar nuestro pueblo. Allí se mostró también la debilidad, la falta de partido, de fuerza, digamos, y por algo el trabajo del fascismo, ¿no? Dedicado a eliminar a los principales dirigentes, debilitar, dispersar todas las fuerzas revolucionarias. Pero el partido siguió adelante. En el año 88 tuvimos el Congreso, que se llamó el Congresito. Las principales tesis fueron la del marxismo, leninismo, maoísmo y su vigencia, y la otra tesis era hacia la reconstrucción del Partido del Proletariado en el Uruguay, delimitando campos sobre la base del marxismo, leninismo, maoísmo. Eso fue lo que se aprobó, junto con la integración a un pueblo revolucionario en construcción, que luego fue el MPP, que durante 12 años estuvimos ahí, y el sacar el periódico La Verdad, que hasta el día de hoy, bueno, también estamos conmemorando 148 números de un mensuario que hoy está saliendo en estos meses en forma digital, dada la pandemia. Un largo recorrido de nuestro partido, que no hicimos solos, que lo hicimos con nuestros aliados. Nosotros hasta el año 99 considerábamos al MLN el aliado principal en lo que era la política nacional y el movimiento obrero popular, y luego que se convirtió, se fue hacia la derecha con lo que llamamos el MPP, y el MPP no era el MPP, ¿verdad? Nosotros vimos de luchar ese año 99 para intentar que ganara el gobierno del Frente Amplio, hacer lo más posible, y después nos retiramos. A través de una conferencia y una comunicación, nos retiramos del MPP. Y no nos quedamos quietos, ¿no? Siempre forjando unidad con el 26 de marzo, con Sartú, con la corriente de izquierda. Así llegamos al gobierno del Frente Amplio, por el que luchamos hasta el año 2004, y a fines del 2005, un 28 de diciembre, nos encontramos el Día de los Inocentes, cuando se firmó el Tratado de Protección de Inversiones, luego de todo lo que hizo ese gobierno en contra de lo que prometió, ese gobierno pseudo progresista, que no respetó el plebiscito del agua, que no respetó todos los acuerdos que tenía el movimiento obrero y popular en cuanto a no pagar la deuda externa, a negociar de otra forma con el Fondo Monetario. Lo primero que se hizo fue nombrar un ministro en la propia sede del Fondo Monetario, todos los tratados, lo de UPM, la instalación de las pasteras, todo esto también concentrado en un año, que nos llevó a que en abril del 2006 nosotros, junto al 26 de marzo y a Sartú y la CI de aquel entonces y otros compañeros independientes, formáramos la Asamblea Popular, hoy Unidad Popular, que está por cumplir 15 años en abril, donde ya tuvimos 3 presentaciones parlamentarias y tuvimos una muy buena experiencia parlamentaria, 3 elecciones, perdón, y una muy buena experiencia parlamentaria en el periodo anterior. Así llegamos hasta el día de hoy. Nuestro partido en todos estos años ha permanecido fiel al marxismo, leninismo, maoísmo, esa sea su base ideológica. La centro de gravedad del partido siempre siguió siendo, en todos estos años, desde su fundación hasta hoy, la clase obrera, el trabajo en los sindicatos, más allá de quien los dirija, luchando por cambiar la correlación de fuerzas en el movimiento popular, con miras a abrir una perspectiva de lucha y en un sentido y una perspectiva revolucionaria para nuestro pueblo. En eso es lo que estamos hoy. Los compañeros ya han explicado las condiciones en que se está desenvolviendo este gobierno, los problemas que se están enfrentando. Mínimamente quería también aprovechar para saludar lo que consideramos que es un objetivo que se logró por parte de las fuerzas obreras y populares de lucha en este país, que es que haya en este país un referéndum
contra la LUC, reaccionaria, represiva, antipopular, entreguista, concentradora de la tierra, a que ataca la educación, y es un referéndum que surge impulsado también por nuestro partido, cuando muy pocos o nadie lo planteaba, de entrada nomás. Estamos contra la luz y vamos a un referéndum, y vamos a la calle, ¿no? Vamos a luchar, vamos al referéndum también. En esas instancias, con las fuerzas que tenemos nosotros, y con muchos compañeros que tuvimos entonces en este periodo, hemos trabajado en este sentido. En cuanto a toda la polémica que hubo sobre el referéndum, en cuanto a los artículos, bueno, nosotros pensamos con Lenin que el corazón de la táctica es la correlación de fuerzas. Una cosa es la ley o el objetivo que nos planteemos a combatir, y otra cosa, y que tiene que relacionarse para poder ser eficaz lo que hacemos nosotros, es observar detenidamente, es necesario, imprescindible, cuáles son las condiciones políticas y cuáles son la correlación de fuerza entre nosotros y el enemigo, y entre nosotros en el seno del movimiento popular con el oportunismo y con otras fuerzas. Esto es lo que nosotros observamos, de que es una situación desfavorable al pueblo, en la que sale este camino al referéndum, que es por la vía de la recolección de firmas y posterior votación, cuando el gobierno todavía está en lo que se conoce como la etapa de luna de miel, aunque ya empezó el desgaste, ¿verdad? Con la pandemia, con la crisis, con todo lo que ha hecho, ya empezó, evidentemente. Pero todavía estamos en una etapa donde el gobierno, por lo menos hasta hace 2 o 3 meses, electoralmente mostró tener un apoyo muy importante en la departamental, ni que hablar en las nacionales del año pasado. Y después está el otro elemento de qué contenido tiene la ley y cómo lo entiende espontáneamente el pueblo. Entonces, nosotros hay veces que hemos tenido referéndums que rápidamente el pueblo los entendía, eran fáciles de entender, que a veces el gobierno también tenía un desgaste, como fue en el 94 contra la reforma, por ejemplo, donde estaba en una situación donde los grupos clasistas y algunos grupos políticos como el MPP y otros compañeros de aquella época, pudimos llevar adelante un plebiscito y triunfar, ¿verdad? Pero no son estas las condiciones, porque estos 120 artículos represivos son de difícil comprensión por la gente. Igual que todas las maniobras, los detalles, el cambio de nombres y de organismos en la educación, un montón, no son de fácil comprensión, no están vinculados, sí golpean los intereses de las masas del pueblo, pero no son de fácil comprensión por las grandes masas, que son las que tienen que participar en las firmas y en la votación, por este camino. Una cosa es llamar a la movilización y conseguir que vayan algunos miles o algunas decenas de miles, y otra cosa es este camino si que queremos triunfar, porque si queremos triunfar, porque es necesario parar a los reaccionarios, los pasos reaccionarios, en vista del fascismo que tiene contenida esta ley. No es cualquier ley, no se trata de que decir, como dicen algunos, que es una ley más. No, esto es un conjunto de leyes muy reaccionarias, es un paquete, viene con el tema del presupuesto, viene con un ajuste generalizado, con una reforma de la seguridad social, son muchos elementos. O sea, nuestro compromiso es seguir adelante, construyendo las herramientas, uniendo al clasismo. Hemos terminado el año con buenas noticias en este sentido. Se ha hecho una reunión de sectores, sindicatos y agrupaciones clasistas muy importante, que ya contó acá el compañero, y manteniendo viva y vigente la unidad popular en la lucha, que ha apoyado este referéndum, que ha apoyado la recolección de firmas y está dispuesta a enfrentar distintas etapas de lucha, levantando un programa antiimperialista y popular consecuente, muy correcto, muy estudiado, que se ha ido
actualizando democráticamente en cada uno de los encuentros de la Unidad Popular, de una forma ejemplar, resolviendo correctamente las contradicciones internas. Y bueno, en este sentido, creemos que estamos honrando también la memoria de nuestros mártires, de nuestras mártires heroicas, y también de los compañeros y compañeras que hoy dieron todo por la causa y hoy no están con nosotros. Y adelante, compañeros, con fe en una revolución, las cosas van a cambiar porque vamos a hacer entre todos, la clase obrera y el pueblo uruguayo, que estas cambien de raíz como realmente se necesita para terminar con la explotación en nuestro país y estar junto a los pueblos del mundo por ir hacia un mundo, hacia el socialismo y hacia el comunismo.